que seas tú haciendo de ella lo que tú quieras, mi Dios. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han experimentado, hermanos, un perdón que les liberta? Amén. Amén. Y la palabra que leíamos, hermanos, es bien clara, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, pues nuestro Padre pues tampoco nos perdona, ¿verdad? Por eso es lo importante, ¿verdad? De perdonar. De perdonar, sabemos que nos decimos todos los días, nos ponemos a cuentas con Dios, todos los días le pedimos perdón, porque pues, realmente todos los días fallamos, hermanos. Mejor no diga, pues usted anda allá, ¿verdad? Fuera con las cariñosas, anda allá haciendo cosas indebidas, fumando, no sé, ¿verdad? Pero simplemente con nuestra mente, hermanos, ¿cuántas veces pecamos al día? ¿Cuántas veces fallamos con nuestros malos pensamientos, verdad? Y muchas de las veces, hermanos, es lo importante, ¿verdad? De pedir a Dios perdón, ¿verdad? Que no dejar que esto, hermanos, dañe nuestra mente, dañe nuestros corazones, dañe nuestras relaciones con nuestros hermanos, con los demás, ¿verdad? Y es lo importante, hermanos, de soltar el perdón, ¿verdad? De dar el perdón a quienes nos han ofendido. Y muchas veces somos muy dados de decir esta frase, ¿verdad? Y todavía la decimos, o muchos los dicen, que lo perdone Dios, pero yo no, ¿verdad? Y creo que cuando hacemos esta clase de comentarios o decimos esto, hermanos, lo único que estamos alimentando en nuestro corazón es dolor, es amargura, es resentimiento, es dolor a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro corazón. Por eso es lo importante, hermanos, de perdonar, de dar perdón. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el perdón nos trae libertad, hermanos, para seguir hacia adelante, para seguir buscando del Señor, para seguir congregándonos, para seguir teniendo buenas relaciones. Y muchas veces guardamos tanto esas cosas, hermanos, que los únicos que somos dañados somos nosotros. Es nuestro corazón, el que se está dañando, el que se está lastimando, y a la persona que le ofendió, ya pidió perdón al Señor, ya se arrepintió, ya ni se acuerda, como lo dice, ya le dio vuelta a la hoja, ¿verdad? Y yo esa frase decía siempre mi esposo, ya dale vuelta a la hoja, María, ya dale vuelta a la hoja. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esas cosas allí, y ¿quiénes son los que se dañan? Se las hacemos uno es el que trae esas cositas ahí. Entonces tenemos que soltar el perdón, hermanos. Tenemos que perdonar, hermanos, a quienes nos han ofendido, nos han lastimado, nos han herido, nos han ofendido, han hablado mal de nosotros. Tenemos que soltar el perdón, hermanos, porque cargar eso pues, realmente no está bien para nosotros. ¿Por qué? Porque al final pues, salimos hasta mal, enfermos nosotros, nos enfermamos y pues realmente el cuerpo va a explotar, ¿verdad? Donde ya traemos nosotros dañado nuestro cuerpo. Si es un ojo, pues ahí va a explotar la enfermedad, ¿verdad? Si es en un pie, en una mano, donde sea, cuando cargamos todo esto, ahí va a salir, ¿verdad? La enfermedad va a explotar. Entonces es muy importante, hermanos, soltar el perdón y no traerlo cargado. ¿Por qué? Porque eso nos daña a nosotros. Por eso tenemos que perdonar. Tenemos que soltar el perdón para ser libres completamente de todo. Y el perdón de Dios, hermanos, nosotros ya hemos sido perdonados. Cuando nosotros les pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Su perdón Él nos lo ha dado desde que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él ya nos perdonó. Él ya limpió nuestros pecados. Cuando hemos caído en pecado, nos puede que sea difícil tal vez de entender, ¿verdad? Porque ¿cómo Dios podría perdonar? Porque muchas veces decimos, no, pues es un pecado grande, para Dios no hay pecado grande, para Dios no hay pecado chico, ¿verdad? Para Dios todos son iguales, pero tenemos que ponernos a cuentas con Dios por nuestro propio bien, hermanos, porque Dios quiere perdonarnos. Él nos ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, y tenemos que estar dispuestos
ahí para atenderlo, para limpiarlo, para perdonarlo, para limpiarlo de todo dolor, de toda amargura, de todo lo malo. Entonces Dios es el que nos perdona, Él es el que está ahí para ayudarnos. Dice la palabra, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Él quiere que nosotros estemos bien y muchas veces cargamos ahí esas cosas que lo único que nos están es dañando a nosotros. Aunque haya sido nuestro esposo, sus hijos, su esposa, no sé, tenemos que soltar, pero no tanto si ellos merecen o no, hermano. Nosotros necesitamos un corazón sano, nosotros necesitamos un corazón limpio, nosotros necesitamos tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, cuando hay eso, hermanos, se pone como una barrera entre Dios y nosotros. No podemos tener esa libertad para orar. No tenemos esa libertad, hermanos, para buscar del Señor, porque está eso en nuestro corazón. Aunque digamos, yo sí oro, yo sé, pero no está esa relación íntima. No lo hacemos nada más con nuestros labios, oramos y todo, pero no podemos abrir totalmente nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque está esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y el perdón de Dios, hermanos, es la desaparición total de toda suciedad que había en nuestro corazón. Es esa libertad que nos liberta completamente nuestro corazón y va a libertar nuestro presente, nuestro futuro, hermanos, y es la única razón por la cual nosotros estamos aquí parados, hermanos, para que Dios nos perdone, que Dios nos limpie, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y no digamos, no fallamos, todos los días fallamos, todos los días, amén. Alguien que diga, pues yo no fallo, pues ya tendrá elitas, ¿verdad? Porque solamente así no, ¿verdad? Ya cuando tenemos alitas, pues ya no vamos a fallar, pero sí fallamos, hermano, todos los días, nuestros pensamientos, el enemigo ahí es donde más ataca nuestra mente, ¿verdad? Con pensamientos que no son buenos, que no están alineados al Señor, que no están alineados a su palabra, pensamientos que simplemente porque usted ve a dos personas platicando que ya están hablando mal de mí, ¿verdad? Ya está pensando cosas que no son así y ya pecamos con esos malos pensamientos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos perdone por eso, hermanos. Tenemos que no dejar que eso siga creciendo, que siga dañando nuestras vidas, nuestros corazones. Yo creo que desde el momento que estamos aquí, hermanos, desde el momento que Cristo nos salvó, lo único que queremos, hermanos, es que nuestra vida esté limpia delante de Dios. Lo único que queremos todos los días al venir a este lugar, hermanos, es estar bien con Dios. Que Dios nos ayude a avanzar, que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Lo único que queremos es agradar al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que permanecer bien delante del Señor, con un corazón sensible ante tu presencia. Y eso es también, hermano, reconocer que Jesucristo también ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es reconocer y creer que Él ya hizo que esa deuda, hermanos, Él ya la pagó por cada uno de nosotros, porque era una deuda de nosotros, pero Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que soltar el perdón, porque al no soltarlo, hermano, tenerlo ahí, es como si fuéramos más que Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado a perdonar. Simplemente Él lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él lo hizo en la cruz del Calvario, Él nos perdonó. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos hizo, Él nos enseñó lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y es un motivo, hermanos, de gran agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó una deuda, hermanos, que era nuestra. Esa deuda era nuestra, ¿verdad? Y Él la pagó. Y nosotros solamente tenemos que reconocer, hermanos, de que Él pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos
que dice, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo, que perdona. Amén, que perdona todos nuestros pecados. Así que nosotros no tenemos por qué seguir cargando, hermanos, con nuestros pecados, cuando Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él ya los dejó ahí. A lo más maravilloso es que dice que Él, al momento que nos perdona, hermanos, Él los manda a la profunda de la mar. Y Él ya no se acuerda también de ellos, pero nosotros sí, o los demás no los recuerdan. Mira, hiciste esto, aquello, ¿verdad? Nos señalan todo lo que hicimos, ¿verdad? Pero no ven que ya hubo un arrepentimiento, que ya hubo un acercamiento a Dios, que hubo un arrepentimiento genuino. Entonces tenemos que creer que Dios ya nos perdonó, hermano, que Dios ya nos perdonó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios que perdona. Amén. Él es un Dios maravilloso. Y dice en Salmos 25:11, hermanos, en el amor de tu nombre, oh Jehová, dice, perdonarás también mi pecado, que era grande. Eso decía el salmista, el rey David, ¿verdad? Que era grande. Él lo veía un pecado grandísimo, porque había fallado a Dios, pero aún Dios lo perdonó. Por eso para Dios no hay pecado chico ni grande, porque para Él son iguales y Él todo lo perdona. Siempre y cuando hay un corazón genuino, con un corazón lleno de arrepentimiento, cuando hay un corazón que dice, Señor, te fallé, perdóname. Cuando sale ese arrepentimiento, hermanos, de nuestro corazón, Dios nos perdona. Dios limpia nuestros corazones, Dios limpia nuestra alma. Y para el Señor no hay pecado chico ni grande. Para Él todos son iguales. Por eso, esto es su sangre, hermanos, que Él, del nuevo pacto, por eso Él derramó su sangre preciosa, hermanos, para remisión de nuestros pecados. ¿Y qué es remisión, hermanos? ¿Qué es remisión? O sea, el perdón que Él nos dio, hermanos, Él pagó esa deuda que nos pertenecía. Él pagó esa deuda que a nosotros nos pertenecía. Él la pagó. Y lo hizo por amor, hermanos, porque su amor es tan grande, su amor es tan infinito, que Él no quiere, dice la palabra, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, que todos vengamos a Él, que todos nos acerquemos a Él y confesemos nuestros pecados y abramos nuestro corazón y digamos, Señor, te hemos fallado, te hemos ofendido, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, perdónanos. Y lo que el salmista decía, perdona nuestros pecados. Y el salmista abrió su corazón y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Perdónanos, porque cuando fallamos a Dios, hermanos, hay una barrera que nos impide acercarnos ante su presencia. Podemos, por más que usted intente, se arrodille, se levante igual, o si quiera leer la palabra, no le entra. ¿Por qué? Porque mientras no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, hermanos, nos vamos a ir a nuestra casa igual. Vamos a andar igual, no vamos a encontrar nuestro lugar. En ningún lado vamos a tener paz, en ningún lado vamos a estar a gusto. Nos vamos a sentir incómodos, pero no son los hermanos, no es nadie, somos nosotros y Dios. Que tenemos que abrir nuestro corazón, decirle al Señor, te hemos fallado, Señor, hemos criticado, hemos murmurado, Señor, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios si queremos que Dios nos perdone también a nosotros. La cita que leíamos al principio, ¿verdad? Que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Y sobre todo, hermanos, vivir con un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y mantenernos limpios delante de Él. Decía el salmista, purifícame con
delante de Dios. Siempre hemos visto que los niños dibujan un corazón negro, ¿verdad? Un corazón blanco. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Hay una manchita por ahí de rencor, de resentimiento, de amargura, una manchita que Dios quiere lavarla, que Dios quiere limpiarla, que Dios quiere que sea blanca ese corazón como la nieve, hermanos. Y decía el salmista: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este salmo, hermanos, es un salmo que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda y nos lleva a un verdadero arrepentimiento con Dios. Cuando usted no sepa de qué manera acercarse a Dios, de qué manera abrir su corazón a Dios, pues abra este salmo. Este salmo le lleva hasta la presencia de Dios, de que usted pueda abrir su corazón al Señor y decirle: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, porque nosotros humanamente, hermanos, jamás necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos de Él para que Él nos ayude para mantener un corazón recto, para mantener un corazón limpio delante de Él. Dice el salmista: purifica. Y esa es la esencia, hermana, misma del perdón divino, de un perdón que nos purifica totalmente de nuestras manchas, de nuestros pecados. El decirle al Señor: purifícame. Y Él nos purifica, hermano, nos limpia de todo pecado. No solo que es creerlo o decirlo, tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo y mantenernos limpios delante del Señor. Muchas veces, hermanos, no creemos. A lo mejor pedimos perdón nada más de nuestros labios, ¿verdad? O no creemos que Dios pueda perdonarnos, pero Dios nos perdona. Porque muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no. Nosotros no nos perdonamos. Seguimos ahí pensando en lo que hicimos, en lo que nos dijeron, en lo que nos hicieron. Nosotros no perdonamos. Y somos muy dados de decir estas palabras: pues que Dios los perdone, porque yo no. Pero al decir estas palabras, hermanos, discúlpeme lo que le voy a decir, pero nos estamos creyendo o pensando que somos más que Dios. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que dar el perdón, tenemos que soltar el perdón, tenemos que pedir el perdón al Señor para que Él nos limpie de todo pecado. Nuestro Dios es un Dios justo que perdona, hermanos. Solo tenemos que decirle al Señor: perdón porque te fallo. Simplemente nos levantamos temprano, hermano, ¿y qué hacemos? En lugar de correr a la Biblia, ¿qué hacemos? Exactamente. Y ya fallamos. Ya le fallamos al Señor. Y ya es momento de decirle: perdóname, Señor, porque en lugar de ir a agarrar la palabra, agarrar la Biblia, leer un salmo, corrí a ver qué decían las notificaciones, corrí a ver qué decía el mensaje que me mandaron, ¿verdad? Pues es momento también eso de pedirle perdón al Señor y que Él nos perdone, que nos limpie. Y realmente el perdón de Dios, hermanos, es la desaparición total de nuestra suciedad, de nuestro corazón. Él nos perdona y nuestro corazón se hace limpio, hermanos, limpio. Ya nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, pues tiene que mejorar. Tiene que ser recto, tienes que ser transparente delante de Dios. A Él no le podemos ocultar las cosas, a Él no le podemos esconder nada, porque Él todo lo sabe. Él todo sabe. Él sabe cuando fallamos, Él sabe cuando hemos fallado delante de Él. Él sabe. Él conoce todas las cosas. Y la única razón, hermanos, por la cual nuestros pecados son perdonados es reconocer que Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso es reconocer que nuestra deuda, hermanos, ya está pagada. Ese es motivo de gran agradecimiento a nuestro Dios, porque Él ya pagó esa deuda que teníamos. Él ya pagó por nuestros pecados. Solo reconociendo y postrándonos delante
corazón. Y así podemos, hermanos, encontrar el perdón que solo Jesús da. Solo Jesús da. Amén. Y para recibir ese perdón de Dios, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Un corazón arrepentido, un corazón genuinamente arrepentido. Es reconocer, hermanos, que hemos pecado y apartarnos de nuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento, esto porque nosotros vamos a reconocer, pero también nos vamos a alejar de eso. Eso es un arrepentimiento genuino, hermanos. Pero, usted dice, yo no puedo alejarme de ahí, pero el Señor sí nos ayuda a alejarnos, a no seguir pecando, amén, apartarnos de nuestros pecados. Cuando el rey David pecó, hermanos, él confesó su pecado y fue un arrepentimiento genuino delante de Dios, porque él reconoció sus pecados, él reconoció sus faltas y Dios le perdonó, Dios le limpió de toda su maldad, de todo su pecado, porque esto es maravilloso, hermanos, cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios perdona, Dios liberta, Dios sana, amén, Dios liberta. Y tenemos que buscarlo todos los días, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo, que perdona todos nuestros pecados, por amor a cada uno de nosotros, por amor a nosotros, amén. Así que tenemos que soltar ese perdón, hermanos. Dice la palabra ahí en Mateo 26, hermanos, versículo 28. Porque esta es mi sangre, dice, que del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Y remisión de los pecados, hermanos, es eso, que ella pagó esa deuda por cada uno de nosotros. Ella pagó. Nosotros solamente darle gracias a Jesús. Vivir con un corazón agradecido, hermanos. Vivir con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Porque esto proviene de Dios, hermanos, quien nos reconcilió, hermanos, con Dios mismo. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos que estar tanto bien con Dios, mas también con cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que hacer las paces con nuestros hermanos. Aunque ustedes, no sé si lo han ofendido, le han dicho o han escuchado, pero tenemos que perdonar. No ir a reclamar, no, a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a reconciliarnos, a estar bien con todos. A estar bien con todos. Y Él es el que purifica nuestras vidas, hermano. Él es el que limpia nuestros pecados. Y reconciliándonos, hermanos, aún con unos con los otros, pero también con el mundo. También con el mundo tenemos que estar reconciliados, tenemos que estar bien. Tenemos que estar a cuentas, hermanos, los unos con los otros. Sobre todo, ¿verdad?, con nuestro Dios. Con nuestro Dios. Tenemos que venir ante Él, tenemos que estar a cuentas con Él, tenemos que estar bien delante de Él, tenemos que estar en paz con todos. Cuando Dios perdona, hermanos, es imposible, ¿verdad?, que sigamos viviendo con dolencias de nuestros pecados. Es imposible, pero tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados van a estar ahí. Tenemos que vivirlas, tenemos que pasarlas. Pero el Señor nos ayuda en todo momento, en todo tiempo, porque sabemos que todo pecado trae consecuencias. Todo pecado. Pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, para abrazarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de todo pecado. Y dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Jesucristo, hermanos, crea un puente, ¿verdad?, que nos une con nuestro Dios, que nos une, que nos acerca, porque realmente el pecado nos separa de Dios, pero Jesucristo, por medio de Él, por el medio de su perdón, por medio de su sangre, Él nos une a Dios, Él nos acerca
Dios santo, hermanos, Él es un Dios poderoso y podemos disfrutar de ese amor maravilloso al aceptar, hermanos, su perdón, el aceptar la amistad de Dios. Dios siempre está reconciliando al mundo consigo mismo. Amén, así no tomándoles en cuenta, hermanos, sus pecados. Porque Él nos ama y quiere siempre que estemos bien los unos con los otros. Él no quiere que nos separemos, Él no quiere que nos alejemos, Él no quiere que estemos en pleito, Él quiere que haya comunión, hermanos. Dios quiere que estemos bien los unos con los otros. Y también tenemos que perdonarnos, hermanos, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona, pero a veces nosotros no. Nosotros no nos perdonamos por lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, no nos perdonamos. Estamos ahí, piense lo que hicimos, lo que dijimos, cuando Dios ya nos perdonó. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos perdona, pero nosotros no nos podemos perdonar. Porque Cristo, hermano, ya nos perdonó, pero nosotros mismos no. Muchas veces nosotros no queremos perdonarnos, queremos seguir ahí, ¿verdad? Sin querernos perdonar. Y muchas veces, hermanos, el estar en esta manera, pues realmente es imposible, hermanos, seguir adelante con unos sentimientos negativos que al grado que nos enferman. Son sentimientos negativos y que hay culpa, ¿verdad? Hay miedo a lo que hicimos tal vez o lo que ha hecho en este tiempo. Y son sus pecados mismos que usted no quiere perdonarse. Aunque usted ya se haya acercado a Dios, ya Dios le perdonó, pero muchas veces es uno mismo, hermanos, que no quiere perdonarse, que no quiere creer que Dios ya le perdonó. Y eso es ser esclavo, hermanos, del pasado. Eso es ser esclavo del pecado. Eso es estar esclavos a lo que usted no quiere soltar el perdón, a que usted no quiere perdonarse. Y Dios no nos impide, Dios quiere que nosotros experimentemos la libertad, hermanos, del perdón, que nos perdonemos lo que hayamos hecho. Dios desea que experimentemos una vida abundante, ¿verdad? Que Él nos ofrece. Y en la palabra dice, hermanos, allí en San Juan 10:10, si lo quiere leer, lo puede leer, hermanos. La palabra dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia de paz y gozo. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces el enemigo, lo que más bombardea, lo que más ataca, es nuestra mente. Y nuestra casa, nuestra familia, quiere destruir su hogar, quiere destruir su familia, quiere destruir la iglesia, quiere destruir todo. Y él quiere atacar. Y eso, el enemigo, sabemos quién es, el enemigo de nuestras almas. Amén. Y él quiere destruir. Y quiere hacerlo, hermano, muchas veces por medio de la falta de perdón. Porque nosotros nos perdonamos, no queremos perdonar y no queremos perdonar a los demás. De esa manera el enemigo quiere destruir con el odio, con el rencor, con el resentimiento. Con eso quiere destruir el enemigo, alejando familias, alejando matrimonios, separando matrimonios. De esta manera el enemigo quiere destruir. Y ese es un ladrón que quiere robarnos la paz, quiere robarnos el gozo, quiere robarnos la felicidad, hermanos, quiere robarnos la paz. Esa paz que Cristo nos ha dado, el enemigo nos la quiere robar. ¿Y cómo? Pues cuando nosotros no queremos perdonarnos, cuando nosotros no queremos perdonar a los demás, cuando nosotros no queremos decirle al Señor, porque muchas veces aún con Dios mismo, hermanos, guardamos un resentimiento, ¿verdad? Porque ya se llevó a papá, ya se llevó a mamá, ya se llevó al esposo, ya se llevó a un hijo. Y muchas veces con Dios mismo, hermanos, guardamos resentimiento. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y guardamos. Y tenemos que
eso es importante, hermanos, de pedir perdón y perdonar. Es muy importante pedir perdón y perdonar y también estar a cuentas con Dios. Y el secreto para perdonarte a ti mismo, hermanos, es aceptar el perdón de Dios, reconociendo que Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice en Jeremías 31:34, hermanos, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Amén. Dice la palabra, perdonaré la maldad. Y en nuestros días, hermanos, sabemos que hay tanta gente con tanta maldad, y aún dentro de la iglesia, hermanos, con un corazón lleno de maldad, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en conexión con Dios, hermanos, para poder ver, para poder discernir y no caer en el juego del enemigo, porque Él quiere destruir la obra del Señor. Él quiere destruir su iglesia, Él quiere destruir las familias. Y muchas veces como cristianos, hermanos, también caemos en eso. Pero el Señor dice que Él ya perdonó nuestras maldades. Amén. Él ya perdonó y no se acuerda. O sea, ¿usted por qué tiene que seguir acordándose de lo que hizo cuando ya Dios le perdonó? Cuando ya Dios le dijo, tu corazón está limpio, está sano, tu corazón es conforme al mío. El enemigo no tiene por qué estarle recordando, hermano, lo que hizo, porque Cristo ya le perdonó. Cristo ya le perdonó. También tenemos que perdonar, hermanos, a los demás. Lo merezcan o no lo merezcan, pero nuestro corazón necesita ser sano. Nuestro corazón necesita ser sano. Aunque así haya sido muy fuerte, que hayan hablado de usted, le hayan criticado, le hayan levantado un falso testimonio, tiene que perdonarnos. Tiene que perdonar, aunque le hayan lastimado, herido, le hayan hecho llorar, hermanos. Tiene que perdonar. Tiene que perdonar. ¿Para qué? Para que su corazón esté sano delante de Dios. Para que Dios pueda escuchar sus oraciones, para que Dios le pueda perdonar también. Amén. Dice la palabra, hermanos, ahí en Colosenses 3:13, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. A veces puede que no sintamos deseos tal vez de perdonar, hermanos, ¿verdad? Muchas veces queremos manejarnos de si lo sentimos o no lo sentimos, pero no es así. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato divino, hermanos. Dice en Colosenses, la palabra que le acabamos de leer, que tenemos que perdonar. Es un mandato divino. Lo merezca o no lo merezca, hermanos. Tenemos que soltar el perdón. A veces puede que no sintamos esas ganas, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay quienes nos hieren, ¿verdad? Nos lastiman. Sin embargo, perdonar, hermanos, no es una elección, es una decisión. Es una decisión. No por ellos, no porque se lo merecen o no lo merecen, no. No pensemos en eso. Porque nosotros necesitamos estar bien con Dios. Nuestra vida necesita estar bien con Dios, hermanos. Claro que a lo mejor ustedes se les quiere masticar, ¿verdad? Vivos. Pero no, tenemos que dejar las cosas a Dios. Tenemos que Dios pelee por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué manera, de qué forma pelear por nosotros. Nosotros si nos queremos defender, hermanos, vamos a echar mal, a perder las cosas y vamos a empeorar todo. Pero en cambio, cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, Él sabe de qué forma y de qué manera. Cuando dejamos las cosas en manos de Dios. Dice la palabra ahí en el Salmo 7:11, hermanos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Por eso es importante, hermanos,
arrepentirnos, estar bien con Dios, estar bien con los demás, estar bien con uno mismo. Sin embargo, eso, hermanos, tenemos que elegir perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el hacer esto, hermanos, Dios pasa por alto nuestras faltas. Dios pasa por alto. Dice la palabra en los versículos que leíamos, porque si no perdonamos, amén, a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Amén. Tampoco. Pero si los perdonamos, Dios nos perdona. Dios perdona nuestras faltas. Dios nos limpia de todo pecado. Tenemos que perdonar, hermanos, porque el Señor ya nos perdonó. Desde el momento que nosotros nos acercamos a Él, Él ya nos perdonó. Y tenemos que tomar la decisión de perdonar. Tenemos que decirle, Señor, perdónanos, perdónanos y perdónanos. Amén. Para que podamos seguir adelante, para ser libres, hermano. Ser libres. Amén. Y esa libertad solamente la podemos encontrar en Jesús. Solamente en el Señor. Él nos puede dar esa libertad. Amén. Para permanecer en Él y caminar con Él. Amén. Porque realmente, hermanos, la falta de perdón, hermanos, crea una barrera en nuestras relaciones con los demás. Crea una barrera y además, hermanos, nos provoca depresión, hermanos, nos provoca ansiedad, nos provoca agotamiento físico, y amargura y problemas y más problemas. Amén. Problemas físicos y aún en nuestra salud, hermanos. Aún en nuestra salud. Ahí es donde explota. Si nuestra uña, hermanos, está un poquito dañada, pues la falta de perdón por ahí explota. Si es en un dedo de la mano, por ahí explota. Si es en el corazón, allí explota la falta de perdón. Si es en el corazón, allí explota. Donde nuestro cuerpo esté dañado, esté lastimado, allí explota, hermano, la falta de perdón. Nuestro cuerpo se sigue dañando. Por eso es importante, hermanos, de perdonar a quienes nos han dañado, a quienes nos han lastimado. Hace 8 días, me topé una persona, hermanos, que pues, realmente ya hace algunos años que atropellaron a su hijo. Y fue un accidente, hermanos, un accidente, pero ella escupe, ahora sí vamos a decir, figuras de todo contra quienes atropellaron a su hijo. Y yo le decía a esta persona, tienes que soltar el perdón, tienes que perdonar. Y no por si lo mereces o no mereces, tú necesitas ser sana, tú necesitas que Dios te perdone. Tú, por tu bienestar, por tu propia salud, tú necesitas estar bien. Y nomás se me quedaba viendo. Y es algo difícil porque pues, realmente, hermanos, fue un accidente que no fue provocado, fue un accidente, vamos a decir, pues, que se dio sin darse cuenta, ¿verdad? Entonces, es allí, hermanos, lo que daña las familias. O sea, en este accidente puede ver, se dañaron familias, relaciones, matrimonios, todo lo que se va dañando. Y no nomás una familia, fueron muchas. Todo. ¿Por qué? Porque se alejan, y sin nada más por no perdonar y por pensar, hermanos, que fue algo así que sin querer, ¿verdad? Entonces fue un accidente, hermanos, que realmente pues estaba parado la camioneta en una curva y pues el que iba atrás, el muchacho estaba echando mecánica y el que le tocó pues se quiso zafar, pero de otra manera le pegó y pues el que estaba echando mecánica pues ahí falleció el muchacho. Entonces sí fue un accidente, hermanos, pero imagínense
el no querer soltar el perdón, porque perdió su hijo, su único hijo. O sea, imagínense todo lo que se daña. Y no nomás ella, se lleva a su familia, a sus hermanos, sobrinos, todo se contamina, hermanos, el dolor y todo. Entonces se pierden las relaciones, se lastiman las familias, y lo importante, hermanos, que es soltar el perdón. Que Dios sane, que Dios perdone, y muchas veces es porque no queremos, cuando tenemos que tomar la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que nos liberta, Cristo es el único que sana, Cristo es el único que nos da la libertad para perdonar. Dios quiere en esta tarde perdonar, hermanos. Yo no sé si usted traiga en su corazón alguna raíz de amargura, pero Dios quiere hacerle libre este día, esta tarde. Pásele, vamos a orar en esta hora, que sea Dios perdonando nuestros pecados, que sea Dios trayendo ese perdón. Tenemos que soltar, y no piense si lo merece o no lo merece. Nosotros tenemos que cumplir con la palabra, con ese mandato divino, que tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido, sobre todo si queremos el perdón de Dios. Aleluya. Pueden pasar, hermanos.